Hola, buenas tardes, espero me escuchen bien. El día de hoy, bueno, pues vamos a hacer nuestro video y a dejar una pequeña actividad. Bueno, pues corresponde al sábado pasado y perdón el retraso. ¿Se acuerdan de esta lámina en donde veíamos los elementos, algunos de los elementos que conforman el sistema comunicacional? Pues ahora vamos a ver otro factor importante que se da en la comunicación educativa y corresponde a este. La comunicación educativa, pues tiene es un crisol enorme en donde todas las perspectivas teóricas, ese basamento epistemológico que la conforman, nos da un mejor entendimiento. ¿Va? Y aquí vemos 10 características de la comunicación educativa, nada más para darnos una idea. Cuando nosotros hablamos del sistema educativo nacional, refiriéndonos a México, pues entendemos que es complejo. En primera, porque México es un país muy grande y resulta que, como el artículo 3 constitucional nos refiere, pues la educación en México es para todos. Y aparte le agregaron una palabrita más ahí, que era la inclusión. Entonces tenemos que la educación va a ser a todo lo largo del territorio, geográficamente hablando, y también en términos culturales, es decir, no solamente en el aspecto geográfico, sino que también en términos culturales. Pero no solo eso, tenemos otros elementos que son la evolución histórica de México, ¿eh? Todas las lenguas que tenemos ahí, tan diferentes, los niveles socioeconómicos, etcétera, hacen muy compleja la educación y por ende la comunicación educativa. Vamos a irnos refiriendo poco a poco a cada uno de estos elementos de la comunicación, hablando en términos epistemológicos. La comunicación educativa tiene una intencionalidad, es decir, no es una comunicación que se da entre dos amigos que se encuentran ahí en la calle, o parientes, o en una charla de algún evento social, no. La comunicación educativa tiene una intencionalidad, un fin. Si estamos hablando de X tema, y ese tema tiene que desarrollarse, y la comunicación educativa tiene un doble sentido, es decir, hay una interlocución. Está el emisor, está el receptor, y luego se invierten los papeles en una refutabilidad permanente, en un debate en donde el falsacionismo hace gala, en donde se refuta, en donde se retroalimenta, en donde se meten nuevos elementos dentro del diálogo. Entonces, la intencionalidad de la comunicación es transmitir conocimiento, tanto de un lado como del otro. El receptor y el emisor, en momentos se invierten, se cambian los papeles, ¿verdad? También nos habla que pues tiene una adaptación al público, es decir, a los elementos de los que estamos hablando. La adaptación consiste en que ambos elementos, receptor, receptores, emisor, emisores, porque puede ser un grupo, son de un tema similar. Pero cuando hay elementos dentro de los receptores que no manejan los mismos niveles de conocimiento, la comunicación tiene que acomodarse para que haya un entendimiento y el mensaje verbal o escrito llegue al receptor. Pues imaginemos que en una conferencia de maestros, hay maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria y carrera, y se está tratando un tema general en términos de educación.
pues el conferencista tiene que estar mediando el lenguaje para que llegue a todos, independientemente de los niveles. Aquí es donde encontramos este concepto epistemológico de adaptabilidad al público. Y luego viene otro, que es el uso de recursos didácticos. En la gran gama de los métodos de educación, tenemos toda una serie de herramientas que podemos agregar. No importa el método, si es gamificación, si es expositivo, si es lúdico, por competencias, si es el método Mijares, cualquiera. No importa el autor, ¿verdad? Si es Vasconcelos, si es Pablo Freire, cualquiera de los grandes teóricos. Bueno, todos los recursos didácticos son el conjunto o crisol de herramientas, sean tecnológicas, sean adaptadas, no profesionales, profesionales, manufacturadas allí en el salón. Todo aquel instrumento que se pueda incrustar para lograr el objetivo didáctico. Como nos decía Enzo Titone, el practicum didáctico es poroso y todo cabe, siempre y cuando lo sepamos acomodar para que podamos transmitir el mensaje del conocimiento a la otra edad. Entonces, los recursos didácticos pudiéramos hablar de láminas, rotafolios, herramientas tecnológicas desde el software, aplicaciones o la computadora o el proyector de acetatos o el proyector ahora más moderno, etcétera. Todo el conjunto de elementos que pudiéramos acomodar en este gran crisol educativo para lograr el objetivo de la educación en este tema de la comunicación educativa. También tenemos la secuencia lógica. Nosotros tenemos, en cualquiera de los niveles que impartiésemos, tenemos que tener una secuencia lógica para la comunicación educativa. O sea, si yo estoy hablando de un tema complejo y luego tengo uno más simple, el que doy primero es el tema simple y luego voy así avanzando secuencialmente hasta llegar a los temas más complejos del curso. Recuerden que tenemos una metodología científica en términos de docencia. Los métodos del método, cualquiera que sea, hablo en términos generales, incluso el socrático, los términos, características del método es sistematicidad, orden, lógica. El orden, como nos dice aquí, pues debe de tener, primero doy el paso 1 y luego doy el 2 y luego doy el 3. No voy a dar el 4 o el 5 sin antes haber dado los previos, porque entonces el mensaje didáctico pues no llega o llega con errores al receptor, en este caso el alumnado. Y luego tenemos el punto número 5, donde se refiere a que tenemos que estar haciendo continuamente retroalimentación. Recuerden que la comunicación en términos generales y sobre todo en el término educativo, pues tiene que ser bidireccional o ambidireccional, cuando son muchos los receptores y muchos los emisores. Y tenemos que estar continuamente haciendo retroalimentación. Es decir, yo les pregunto si hay dudas y luego ellos me preguntan si tienen algún comentario, tienen alguna duda y están enriqueciendo la comunicación educativa. En el ámbito de comunicación educativa también tenemos la interactividad, es decir, todos los elementos parlantes hacen intervenciones acorde a la necesidad del tema que se está desarrollando. Interactúan porque su sensoperceptibilidad, aunado al asimilamiento de temas, les permite interaccionar con la otredad emisora de algún mensaje educativo.
Y luego se invierten los papeles y el que era emisor se convierte en receptor y vuelve a surgir ese asimilamiento de conocimiento y vuelven a surgir dudas dentro de él. Y luego vuelve la interactividad. Esto se convierte en en una compleja red de comunicación, sobre todo cuando son varios los receptores, varios los emisores, y en el momento en el que alguno de ellos toma la posición contraria y se convierte en emisor o en receptor. Esta interacción obedece a que cada uno de los que están interviniendo en la comunicación educativa tiene una asimilación diferente, dado a que su contexto o proceso de vida ha sido diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los términos que usamos para manejarnos siempre en el mismo nivel de comunicación. Es decir, que la palabra que estamos emitiendo signifique lo mismo o muy parecido para todos los que están en el auditorio, porque van a interactuar con nosotros. Hay temas muy álgidos en la comunicación educativa, sobre todo dependiendo del nivel. Hay temas tremendos, lo que es el bullying, la deserción, la sexualidad, etcétera, ¿verdad? En donde entran controversias muy cerradas y se da la interacción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí nos habla pues de una comunicación educativa muy selectiva. Y luego tenemos el punto número 7, donde el uso de ejemplos y ejercicios prácticos nos llevan a sentar las bases de mejor manera para la educación en este término de comunicación. Es decir, si yo les explico un tema y luego vámonos al ejercicio, ¿verdad? Vamos a cambiar de un método expositivo a un método lúdico o gamificación. Vámonos, a ver, vamos a hacer el ejercicio, y empiezan a hacerlo. No, así no, mira, hazlo de esta manera. Ah, muy bien, profe. De tal manera que la comunicación se lleva a un nivel o metanivel en donde la asimilación del tema se hace mucho más fácil y duradera. Cuando utilizamos el método lúdico, por alguna razón, no se nos olvida. Como por ahí decía un profesor mío allá en la secundaria, el maestro Víctor Cadena Guayo. ¿A quién se le olvidó manejar bicicleta? Porque lo aprendió jugando. Por alguna razón ya no se te olvida. Entonces cuando utilizamos el método lúdico, no se nos olvida. El método lúdico, dicen los especialistas, que es para los primeros niveles, pero no, resulta que es también muy aplicable para niveles educativos avanzados. Está el método gamificador también, y por competencias, en donde la práctica refuerza muy bien el discurso. Y luego también viene la motivación y participación activa. En esta ocasión, pues es un video, es un monólogo. Pero cuando estamos en una clase, ya sea en línea o presencial, en donde debe de haber una participación continua, no espérense, yo hablo, ustedes escuchan, son testigos mudos, pues entonces va a haber un hartazgo. No, la comunicación educativa tiene que tener una participación continua, es decir, tenemos que estar motivando a la otredad para que hable, no forzándolos, no funciona forzándolos, sino despertando la duda en ellos. ¿Qué opinan de tal tema? A ver, y ya los alumnos empiezan a asimilar y a documentarse y empiezan a hablar. Ahora con tanta información que existe es mucho más fácil. Bueno, en otro tiempo teníamos que ir a investigar a libros en las bibliotecas, nos quedaban lejos, pero ahora tenemos la biblioteca grande en la casa, ¿no? Pues en el buscador luego buscamos lo que se nos va presentando y podemos entrar en una participación continua, convertirnos en todo el tiempo en expositores incluso, dentro de esta gama de elementos de la comunicación educativa. Y luego viene, en el punto número 9, la claridad y sencillez. Nosotros tenemos que tener claro el contexto en el que estamos exponiendo. Y en ese contexto, utilizar las palabras adecuadas, ya sea de forma clara y sencilla sobre todo, no tener un lenguaje rebuscado, porque no estamos hablando frente a un auditorio en donde un lenguaje se requiera muy complicado. Estamos hablando entre alumnos
ya sea de primaria, de secundaria o más chiquititos. Entonces nuestro lenguaje tiene que ser claro, muy sencillo, ad hoc al nivel en el que nos encontramos. Tampoco tiene que tener un nivel muy sencillo o coloquial cuando estamos hablando con un grupo de licenciatura. Pues tiene que tener el nivel adecuado para que haya un entendimiento, para que el mensaje, sea hablado o escrito, llegue al objetivo y haya todo este cúmulo de elementos que estamos revisando, empezando por el feedback y también la interacción, que se motive el alumnado a participar. Y finalmente, tenemos la evaluación del aprendizaje. Nosotros en administración educativa tenemos algunos procesos que dijimos: planeación, organización, dirección, control y auditoría. La auditoría pues tiene que ver con la evaluación. La evaluación, yo tengo que darme cuenta, estamos hablando en términos educativos. Como profesor tengo que darme cuenta si lo que les traté de enseñar realmente llegó a ellos, si va a ser aplicable para su vida futura. Y hacemos una evaluación. No estoy hablando de un examen, estoy hablando de todos los elementos que conlleva la evaluación. Desde que armen un discurso escrito o hablado, desde que se puedan interactuar entre ellos trabajando en equipo, de que apliquen lo que teóricamente se les dijo en una actividad. Es importante entender que el lenguaje, sea escrito, hablado, mímico, etcétera, llegue el mensaje al destinatario. Y recuerden, ustedes que van a hacer o que ya tienen práctica docente, recuerden que, como nos dijo Václavic, todo comunica. Tenemos que estar muy al pendiente de nuestro alumnado. Aún el silencio comunica. Pues cuando vemos a algún alumnito muy calladito, sabemos que algo le está pasando, nos está comunicando, o tristeza o ansiedad. Todo comunica. También, pues es importante que nos echemos abramos nuestro libro, un clavadito a la teoría de sistemas de Bertalanffy. Entonces recuerden, Bertalanffy y Václavic. Esa sería nuestra actividad. Busquen por ahí algún resumen hablando en términos de comunicación. Recuerden, Václavic. Y también teoría de sistemas de Bertalanffy. Por ahí se los estaré manejando. Tengan muy bonita noche, les dejo un fuerte abrazo y nos vemos este sábado a las 8 de la mañana, no de la noche, de la mañana. Cuídense mucho, gracias.